Ya estamos en el tercer módulo del nivel terapeuta del sistema de armonización cuántica. Este módulo es muy poderoso. Uno, porque estamos trabajando con la parte sistémica generacional, y lo otro, porque estamos también abordando un tema cuántico muy poderoso, que es nuestro sistema cibernético. Respecto a lo que es la sanación transgeneracional, que tiene que ver con la parte sistémica familiar, regularmente siempre consideramos que el tema transgeneracional o sistémico familiar tiene que ver con el pasado. Es decir, tiene que ver con nuestros ancestros, con la ancestralidad. Esas 400 y pico de personas que estuvieron antes que nosotros para podernos dar esta energía vital que tenemos hoy día aquí encarnados. Es decir, la posibilidad de estar aquí hoy presentes. Pensamos que nosotros somos el presente de todo ese proceso transgeneracional, pero resulta que hay una generación que nos sucede a nosotros, que tiene que ver con tus hijos, tus nietos, sobrinos, que ellos pues han venido después de ti, primos segundos, y entonces esas personas conforman lo que es la descendencia, ¿no? La ascendencia es de dónde venimos y la descendencia lo que viene de nosotros. Sin embargo, para esa descendencia tú ya empiezas a formar parte del pasado, porque eres el papá, eres el abuelo, en algunos casos eres el bisabuelo, y resulta que, bueno, que necesariamente tú eres pasado para ellos, pero eres presente para ti. Y eres el futuro de esa ascendencia de ancestros, en un momento dado fuiste el futuro de ellos. Entonces, poder comprender lo que es la integralidad de este proceso transgeneracional nos lleva a entender que somos un elemento, somos parte del engranaje, y que al sanar ese proceso transgeneracional, no tan solo está sanando el pasado, sino que también va a sanar el futuro y obviamente el presente. Entonces es muy poderoso. De hecho, ese es el trabajo que hacen las constelaciones familiares, incluso las constelaciones organizacionales, donde se movilizan los elementos para dar precisamente lo que es el proceso de armonización y que las cosas se desarrollen con la fuerza y la energía que les corresponde. Fíjate, cuando estamos hablando, por ejemplo, de constelaciones familiares, la base del Hellinger Ciencia tiene que ver con la teoría sistémica, pero básicamente la teoría de los sistemas, que no tiene que ver con el pensamiento sistémico, tiene que ver con la teoría de los sistemas, que tú sabes muy bien que es un conjunto de elementos que se interrelacionan entre sí, y si uno de esos elementos falla, el sistema falla. En el caso de la sistémica como tal, cuando Hellinger empezó a explorar todo esto en los Zulú y otras tribus africanas y en otras partes del mundo, se dio cuenta que en el sistema familiar no es así. Que en el sistema familiar hay un grupo de elementos, en este caso de personas, que interactúan, intercambian experiencias en la vida, pero que cuando una de esas personas falla, cuando alguna de esas personas es excluida de ese sistema, hay un elemento dentro de ese sistema familiar que asume esa carga que ese personaje, ese individuo, esa persona dejó porque salió de ese sistema en un momento dado o lo excluyeron de ese sistema. Entonces, un elemento de ese sistema familiar absorbe o asume la carga de esa persona que lo dejó libre, ¿no? Y aparte de eso, tiene que interactuar con su propia fuerza, su propia energía también, pero adicionalmente con esa otra carga. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, que empiezan este proceso de distorsiones y se generan algo que son lealtades. Lealtades por una tía abuela prostituta que hubo en la familia y que, bueno, eso fue un secreto para la familia, porque imagínense ustedes, tener una prostituta en la familia fue terrible, y resulta que hoy, pues entonces tú estás también metido en
en una trama, o tienes una hija que empezó a prostituirse, etc. Ese tipo de, o hay una etiqueta en tu vida de prostitución, o hay una etiqueta en tu vida de que estás, así no estés, de que estás allí. Está esa creencia social respecto a ti. Entonces, es muy importante entender que esas lealtades invisibles se van repitiendo como guiones de vida, o a veces imitando tanto a esa persona que ya no está dentro del sistema, que salió, que fue excluida, que se llega a repetir la historia. Historias de alcoholismo, historia de enfermedades, historia de soledades, de bancarrotas, de miseria. Y esto también ocurre en las empresas, ¿ok? En los sistemas organizacionales también ocurre. Es decir, allí se forma un sistema organizacional, y cuando hay algo injusto donde se excluye a alguien o se saca a alguien, etcétera, dentro de ese sistema, hay alguien dentro de la organización que asume esa carga. Y casi siempre va tomando el mismo patrón de conducta, de comportamiento de esa persona que salió, o las mismas situaciones se van acarreando. Entonces es bien interesante poder comprender esto en su integralidad. Bueno, la importancia de poder hacer un proceso de armonización o de sanación de los sistemas transgeneracionales que están en nuestras vidas. Entonces aquí es importante que puedas analizar el gráfico 20. Allí fíjate que el epicentro del gráfico es el árbol de la vida. Y allí están las 3 columnas desde el punto de vista cuántico, de la física cuántica, que nos lleva a entender cuál es la fuerza, ¿no? Uno, la columna de la derecha, que tiene que ver con toda la fuerza positiva, la energía o la carga positiva, que tiene que ver con los protones, la columna izquierda, que tiene que ver con toda la carga de energía negativa o electrones, y una columna central o intermedia entre estas 2 columnas, que tiene que ver con la carga neutra, es decir, con los neutrones que están allí y que van configurando ese sistema para poderlo equilibrar. Nosotros, cuando vamos a trabajar con este gráfico, podemos trabajar solamente con ese árbol de la vida, pedir permanentemente que ese árbol esté en armonía, esté limpio, se logren armonizar todo lo que ocurrió con nuestros ancestros, todo lo que tenemos hoy en el presente, en esta vida, y cómo nosotros también estamos influenciando ese árbol y lo que viene en el futuro. Entonces, si tenemos claridad de que lo que estamos haciendo es una armonización de todo nuestro sistema o nuestro aparato transgeneracional, estamos claros. Que no tan solo tiene que ver con el presente, ni con el pasado nada más, que también tiene que ver con el futuro. Incluso ese sistema transgeneracional que nos viene de vidas pasadas, no tan solo en esta encarnación, sino de otras vidas, que está en vidas paralelas activo y que también se encuentra en nuestro linaje cósmico, es decir, de dónde venimos como semilla cósmica estelar, que ya eso lo hemos hablado suficientemente. Sabemos que si estamos dentro de un sistema solar y hay multiuniversos dentro de este sistema solar, pero que en este sistema solar o específicamente en la Vía Láctea estamos apenas en el sector número 8, nosotros como sistema solar, donde está la Tierra, imaginemos toda la cantidad de vida, formas de vida y estructuras de vida que se encuentran en otros planetas. Tanto incluso que podemos entender que hay planetas que estamos observando dentro de este mismo sistema solar que no podemos ver, pero que están allí. Y otros que sí podemos ver y observar que están allí, pero que no podemos apreciar su realidad, porque simplemente estamos viendo algo, pero ese algo es una ilusión, porque hay algo que está más allá de ese proceso. Es decir, que ahí puede haber, en Marte puede estar la vida,
puede haber ciudades, puede haber una cantidad de cosas en forma etérica que nosotros lo denominamos así porque nosotros no lo podemos ver, no lo podemos palpar, al menos que entres en una forma de trance, o al menos que hagas un tipo de conexión desde otro punto de vista dimensional con facultades que tú vas desarrollando en la vida. Que eso lo hacen iluminados, lo hace gente pues con otro nivel de conciencia. Pero nosotros aquí normalito no lo hacemos. Entonces nosotros seguimos viendo a Marte como un planeta solitario, podemos ver a Júpiter como un planeta, pero resulta que ahí puede estar vida en otro nivel dimensional. Ellos están elevados de repente en quinta y sexta dimensión y nosotros como estamos tan atrasados todavía que estamos en tercera dimensión, no lo podemos observar. Entonces esto mismo ocurre con nuestro linaje transgeneracional, de donde venimos, como semillas cósmicas estelares. Entonces en este gráfico 20, donde vamos a trabajar todo lo que es la sanación cuántica transgeneracional, ahí puedes observar todo lo que es la parte de ancestros, es decir, nuestra ancestralidad, de dónde venimos, es nuestra ascendencia, y también descendientes. Es decir, lo que viene después de nosotros, o lo que vino, o lo que llegó después de nosotros. En este caso, estamos hablando de que tenemos ancestros tanto en el sistema materno y tenemos ancestros también en el sistema paterno. Y tenemos descendientes que también tienen que ver con nuestro sistema materno y que tiene que ver con nuestro sistema paterno. Bueno, ¿cómo es esto? Bueno, que la descendencia no necesariamente tienen que ser hijos. Puede ser la descendencia, un primo tuyo es descendiente, es decir, es descendencia de un tío o una tía tuya, un tío o una tía tuya materna. Lo que es, hay descendientes que son de tu papá, que son tus primos. Primos en primer orden, primos hermanos, pues lo que se denomina así, primos segundos, primos terceros, pero que son descendientes del linaje de tu padre. Ellos, eso es descendencia. Puede ser que cuando y estemos identificando qué es lo que tenemos que sanar o qué es lo que tenemos que armonizar, se nos lleve al campo de los ancestros, es decir, trabajar cosas con la ancestralidad, y allí preguntamos si eso tiene que ver con el sistema de padre o tiene que ver con el sistema de la madre. O a veces nos van a llevar al lado descendiente. Entonces igualito preguntamos si es por el sistema de nuestra madre o por el sistema de nuestro padre, y allí vamos a ver, vamos a preguntar además si esa descendencia tiene que ver con nuestros hijos, en el caso de que no tengas hijos, entonces con sobrinos, en el caso de que no tengas sobrinos, entonces con algún primo tuyo, primo segundo, etcétera, con algún descendiente por el lado paterno o el lado materno. Entonces, con esta claridad, ya sabemos cómo entonces manejar el gráfico. Vamos a también preguntar, ustedes ven una cantidad de números que está alrededor del gráfico. Bueno, esos números nos van a llevar a la tabla que está inmediatamente después, la tabla número 1, el gráfico 20. Allí ustedes tienen 50 opciones, 50 posibilidades de lo que es el trabajo de sanación. Es decir, dónde está ese nodo crítico a nivel generacional que está haciendo que nosotros estemos repitiendo guiones de vida o que se está presentando en nuestras vidas como aprendizaje, como lección de vida, etcétera, pero que bueno, que a veces se quedan instalados, nosotros no logramos superarlo porque simplemente hay que darle el espacio generacional que corresponde. Entonces, eso hay que limpiarlo, hay que identificar específicamente qué es de lo que está aquí, que se está repitiendo, o a nivel, o que nos está afectando a nivel transgeneracional desde el punto de vista de nuestra ascendencia, es decir, de nuestros ancestros, y que tal vez nosotros tenemos una lealtad oculta, invisible, etcétera, al respecto, o que le esté afectando a nuestra descendencia, a las personas que están después de nosotros, y que a veces los padres, madres, tíos, etcétera, se ocupan demasiado, se preocupan, bueno, es un gran conflicto familiar por eso que le está ocurriendo a esa persona, que es más joven que tú, o que es contemporánea contigo, pero que hay, pues, por supuesto, una crisis al respecto. Entonces,
tal vez uno de estos puntos hace que esa persona que vino después de ti, pues tenga una lealtad invisible con un elemento del sistema familiar que salió del sistema o que lo excluyeron del sistema. Con esta claridad, nosotros trabajamos con este gráfico. Este gráfico podemos de repente acompasarlo con lo que es todo los bloqueos espirituales que podamos tener. Allí hay mucha información también en los bloqueos espirituales y podemos trabajar con él también de la mano con emociones atrapadas, ¿no? Sobre todo cuando esas emociones atrapadas están en vidas pasadas o quedaron en algún momento de la vida por herencia materna o herencia paterna. Entonces es importante que desde allí también conectemos y veamos desde cuándo está esa lealtad dando vueltas en nuestras vidas. Entonces tenemos claro ya que el gráfico 20 lo vamos a trabajar de este modo, es decir, identificar si lo que tenemos que trabajar como puente transgeneracional tiene que ver con nuestra ascendencia, es decir, con nuestros ancestros, si tiene que ver con nuestra descendencia, es decir, con nuestros hijos, sobrinos, primos, primos segundos, etcétera, que vinieron después de nosotros, si esto tiene que ver con nuestro sistema materno o tiene que ver con el sistema paterno. Y trabajar la probable causa de esto. Indiscutiblemente, igual ahí tú vas a preguntar en qué porcentaje eso está activo y está afectando tu día a día, tu sistema específico. ¿Ok? Por ejemplo, si hay un tema de lealtad con la pobreza, si hay un tema de lealtad con alguna situación crítica que esté, entonces poder solventarlo o solucionarlo. Lo otro también interesante aquí, trabajar, es con las personas que son adoptadas, entender que tienen doble sistema. ¿Ok? Y las personas adoptadas tienen doble sistema familiar. Su sistema familiar biológico y tienen el sistema familiar adoptivo, es decir, de las personas que lo adoptaron. Indica que un adoptado tiene dos mamás y tiene dos papás, el biológico y el adoptivo. Entonces, a veces una persona que es adoptada, nosotros podemos preguntar a un código consultante si ese código consultante tiene alguna duda de ser o no adoptado, saber si eso viene por allí. También puede ser que sus padres, o su papá o su mamá, sean adoptados y no se sepa de dónde él está teniendo esa lealtad. O tú, por ejemplo, si te vas a colocar tú como código consultante, estés teniendo una lealtad, si entonces estás viendo, evidenciando que en tu familia materna no hay nada de eso que está apareciendo allí, pero resulta que tal vez tu mamá o tu papá no saben que son adoptados. Entonces, eso es algo que está en función de su sistema familiar biológico. ¿Sí lo comprendemos? Entonces es importante nosotros poder llegar allí, hasta allá, en todos estos puentes transgeneracionales, que son vitales. Y esto es más común de lo que nosotros podemos creer o pensar que ocurre. Es decir, hay gente que no sabe que es adoptada. Incluso hay gente que no sabe que fue cambiada en el hospital. Y sin embargo, esos lazos con su sistema biológico están vivos. Están inalterados. Entonces, este es el trabajo con el gráfico 21. Poder nosotros equilibrar, armonizar y limpiar, ¿no? Y por supuesto desatar cualquier tipo de complicaciones que haya a nivel transgeneracional en nuestras vidas. Entonces, los invito a que empiecen a trabajar con este gráfico y empezar a desatar todos esos nodos críticos que nosotros pensamos que no están vivos, pero que sí, que están más vivos que nunca.